Hola chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el plan número 4 del área de ciencias naturales correspondiente a entorno físico. El tema a tratar es propiedades de las ondas, la luz y el sonido. Este plan de clases va desde el 15 de junio hasta el 29 de junio. Iniciemos. Bueno, para entrar en materia, vamos a retomar el último tema en cuanto a entorno físico. En este tema veíamos sobre las ondas. Veíamos que las ondas eran perturbaciones que se podían propagar en el espacio de un punto a otro y que éstas podían transportar energía, pero no materia. Veíamos ciertas características en las ondas, que son las que vemos aquí en este recuadro, donde vemos que tenían una amplitud, una longitud de onda, que formaban crestas y valles, entre otras. Estas ondas también podíamos clasificarlas de acuerdo a la dirección de propagación o a su medio de propagación. Para entonces continuar con la temática de las ondas y los temas nuevos sobre ellas, veamos entonces estas dos preguntitas que ustedes van a hacérselas y de acuerdo a lo que ustedes puedan o tengan conocimiento van a contestarlos en su cuaderno. Entonces, ¿por qué no podemos ver bien debajo del agua, aun cuando ésta esté clara? Por ejemplo, cuando estamos en una piscina y nos sumergimos, abrimos los ojos, no podemos ver claramente lo que tenemos enfrente. ¿Por qué no? También cuando estamos frente a días tormentosos, lluviosos, podemos observar relámpagos y truenos, ¿cierto? Y aunque estos se producen en un mismo instante, el trueno se oye después de haber visto la luz del relámpago. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en cuanto al sonido, tenemos que esta es una onda longitudinal y mecánica, es decir, que esta necesita un medio material para propagarse. Para que puedan darse, entonces deben existir varios elementos. Un foco emisor, que es el que va a producir las vibraciones, el medio material elástico y un detector, que en el caso de nosotros los seres humanos va a ser nuestro oído. El sonido tiene ciertas cualidades. Una de estas es la intensidad. Esta se relaciona con el volumen y entonces vamos a poder tener sonidos que son fuertes y sonidos débiles. El volumen o la intensidad va a estar relacionado con la amplitud. Entonces, a mayor amplitud de onda, mayor intensidad va a tener ese sonido. Generalmente podemos expresar la unidad de sonoridad en belio o decibelios. El tono es otra cualidad del sonido. Esta nos hace referencia a los sonidos altos o agudos y a los bajos o graves. Esta se relaciona entonces con la frecuencia del sonido. A mayor frecuencia, a mayor oscilaciones, más agudo va a ser un sonido. Por último, tenemos el timbre. Esta cualidad es aquella que nos permite diferenciar dos sonidos de la misma intensidad y con la misma frecuencia, pero que son procedentes de distintas fuentes. Esta cualidad es la que nos permite diferenciar las voces de las personas. En cuanto a la luz, tenemos que esta se considera como una onda electromagnética, por lo que no requiere un medio para propagarse. En cuanto a su propagación, entonces esta se da en línea recta y en todas las direcciones. Esta misma es la que produce o pone en manifiesto la formación de sombras y penumbras. Cuando los objetos son iluminados, podemos ver la formación de sombras. A diferencia del sonido, la luz se puede propagar en el vacío y su velocidad de propagación es de 300.000 kilómetros por segundo. Numerosos científicos han estudiado el comportamiento de la luz, entre ellos Isaac Newton. Este propuso el modelo corpuscular de la luz, el cual señala que la luz está compuesta de pequeñas partículas que no tienen masa, y de forma paralela surgió el modelo ondulatorio. Este modelo permitía explicar algunas de las propiedades de la luz. Entonces, pues quedaba esta interrogante que venía siendo la luz, si una onda o una partícula. Entonces, muchos científicos hicieron experimentos para poder resolver esta inquietud y para aclarar mejor este tema, vamos a ver el siguiente video.
Los antiguos se plantearon una cuestión fundamental. ¿De qué está hecho el universo? Pensaban que estaba hecho de tierra, aire, fuego y agua. Pero si de eso está hecho el mundo, ¿qué es la luz? No puedes meterla en una caja, no puedes agitarla, no puedes tocarla, pero está ahí. Está en todas partes y en ningún sitio. Pero la pregunta es, ¿qué es? Y eso es algo que se ha resistido a la ciencia durante miles de años. Se resiste a la ciencia. ¿Eso no hace que sus días sean realmente duros? ¿No es una buena razón para venir a la oficina? Así es. Por eso algunas de las mentes más brillantes llevaron a cabo los primeros estudios definitivos sobre la naturaleza de la luz. Newton, por ejemplo, tomó la luz blanca del sol, la hizo relucir en un prisma y señaló que todos los colores del arco iris salían de la luz blanca, demostrando así que la luz blanca es un compuesto, una suma de rojo, naranja, amarillo, azul claro. ¿Y también la recombinó? También pudo mostrar que los distintos colores, rojo, naranja, amarillo, violeta, podían recombinarse para crear luz blanca. Por esa razón, Newton pensó que de alguna manera la luz estaba compuesta de partículas. Así que ya tenemos la primera teoría de la luz, el hecho de que la luz se compone a base de partículas. Sin embargo, enseguida apareció una nueva teoría opuesta a la de Newton, que señalaba que la luz es una onda. Hace unos años un tipo llamado Young fue capaz de demostrar que la luz tiene propiedades ondulatorias. Piensa, por ejemplo, en el surf. Todo surfista sabe que puede montar una ola en el océano. Pero si una segunda ola se dirige a él desde otro ángulo, las dos olas interfieren dándole un patrón de interferencias y si no tiene cuidado, el mar lo engullirá. Pues bien, Young demostró eso con la luz. Fue capaz de hacer pasar la luz por un minúsculo agujerito y hacerla chocar con otro hilo de luz, lo que dio lugar a un precioso patrón de interferencias. Así que tenemos dos teorías opuestas, la teoría de partículas de luz de Newton y la teoría de ondas de luz de Young y otros científicos. Y ahora es cuando Einstein da el siguiente paso. Lo que Einstein dijo, y ahí se encuentra su genialidad, es que quizás los dos tengan razón. Quizás Newton nos mostró que la luz tiene propiedades de partículas y Young que tiene propiedades de onda, y las dos teorías son manifestaciones de la misma realidad. Piénsalo como si estuvieras viendo un elefante. Le tocas la trompa y crees que el elefante es una serpiente. Le tocas una pata y crees que es un árbol. Y de hecho, el elefante es una mezcla de todas esas cualidades. Por eso Einstein introdujo el concepto de dualidad, la dualidad de partículas y ondas. ¿Qué estamos mirando? Estamos contemplando un láser de helio y gas neón. Emite un milivatio de energía y demuestra que la luz posee esa naturaleza dual de partículas y ondas. Fíjate en esto. Realmente parece que la luz está compuesta de partículas. Es un rayo cilíndrico, muy coherente, que quiere decir que todas las ondas vibran al unísono. Si fueran ondas. Sí, si fueran ondas. Ahora llega hasta esta doble abertura, y tan pronto como pasa por la abertura, comienza a interferir consigo misma. Las ondas empiezan a cruzarse entre ellas para crear este patrón. Como vemos aquí, las ondas empiezan a desviarse. Si las ondas no fueran más que fotones, partículas individuales, esto sería un simple punto rojo. Pero no lo es. Se parece a un patrón de ondas. Esto demuestra en un experimento las dos naturalezas de partículas y ondas de la luz, la dualidad de la luz. Fueron necesarios los esfuerzos de 3 genios durante 3 siglos para ayudarnos a entender la luz tal y como la conocemos hoy en día. Si no fuera por ellos, podríamos estar viviendo en la Edad Oscura. Entonces, de acuerdo a lo que pudimos observar, podemos entonces inferir que la luz tiene doble naturaleza. Se puede comportar tanto como onda o como partícula. Así como observamos en esta imagen que tenemos en el recuadro derecho, donde vemos los dos casos. Veamos entonces las propiedades de las ondas. La primera tenemos acá es la reflexión. Esta se va a originar cuando una onda cambia de dirección cuando ésta choca contra una superficie lisa y pulimentada, sin cambiar de medio de propagación. Entonces, cuando esta reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se va a reflejar en todas las direcciones y para este caso se llamaría difusión. En cuanto a la luz, tenemos dos tipos de reflexión. La especular, donde vemos que la luz se refleja sobre una superficie lisa, como en el espejo. Reflexión difusa es cuando entonces la luz se refleja sobre la superficie rugosa, donde los rayos salen rebotados en todas las direcciones.
En el caso del sonido tenemos entonces que la reflexión puede producir el eco o la reverberación. En el caso del eco observamos que para que éste se produzca, la persona debe de estar a una distancia superior a 17 metros. En el caso de la reverberación, entonces esta distancia debe ser menor. La refracción, por su parte, se presenta cuando la onda cambia de dirección y de velocidad al pasar de un medio a otro. Es decir, que la onda va a tener una desviación. En la imagen observamos entonces que cuando colocamos un lápiz dentro de un vaso con agua y lo observamos del costado, vemos que es como si se quebrara el lápiz. Esto sucede por lo que los rayos de la luz de un medio, del aire, al agua, que es otro medio. Y esto origina entonces que se dé un cambio, una desviación en la onda, y por eso podemos percibirlo de esa manera. En cuanto a la difracción, tenemos que esta se presenta cuando una onda llega a un obstáculo que tiene cierta abertura, pero esta debe tener una dimensión similar a la longitud de onda para que entonces esta pueda, como por decirlo así, pasar por allí, por esa abertura y continuar. La interferencia, por su parte, se presenta cuando dos ondas que tienen la misma frecuencia se encuentran. Entonces pueden darse dos situaciones. Cuando se encuentran o coinciden dos crestas o dos valles, en este caso la onda se refuerza y se va a producir una interferencia constructiva. En cambio, si se encuentra una cresta con un valle, como no van a coincidir, entonces las ondas se neutralizan y decimos entonces que se ha presentado una interferencia destructiva. En la polarización podemos observar entonces que en el caso de la luz, este fenómeno se presenta cuando se hace oscilar el campo eléctrico en un solo sentido. En la imagen observamos que la luz vibra en todas las direcciones, ¿cierto? Entonces se hace pasar por una superficie o un filtro donde va a confinar esas oscilaciones y solamente van a atravesar determinado plano. Es decir, que no todas las vibraciones de la luz van a pasar por esa superficie, por ese filtro polarizante, y solamente van a pasar ciertas oscilaciones de la luz. En este caso decimos que se ha polarizado la luz. Esta particularidad se utiliza para el caso de los lentes de sol, que llamamos polarizados. En el caso de la dispersión, podemos observar que la luz se puede descomponer en otras franjas de colores. Entonces, si hacemos incidir un rayo de luz blanca normal sobre un prisma óptico, podemos observar que se va a refractar en un ángulo diferente a la radiación simple que forma la luz. Es decir, que vamos a ver todos los colores que van a formar la luz como tal. Entonces, ¿por qué podemos ver los diferentes colores? Resulta que el color de un material es la luz reflejada. Entonces, si nosotros podemos ver la manzana es de color rojo, esto se da por lo que la luz blanca incide sobre ella y esta absorbe todas las longitudes de onda, menos la que corresponde al color rojo. Es decir, que esta es la que va a reflejar. Esta longitud de onda reflejada es la que va a llegar hasta nuestro ojo y luego va a pasar a nuestro cerebro y la vamos a interpretar con el color correspondiente. En este caso sería rojo. Cuando un objeto absorbe todas las frecuencias, es decir, que no va a reflejar ninguna, vamos a interpretarlo como negro. Si por el contrario un objeto refleja todas las frecuencias, todas al tiempo, quiere decir que vamos a interpretarlo como blanco. Entonces el color del pigmento va a estar dado por la longitud de onda que no absorbe esa superficie de ese objeto, sino que es la que va a reflejar. El efecto de un movimiento ondulatorio
va a depender de la intensidad y la energía de la onda. Entonces decimos que una onda es más intensa porque tiene mayor amplitud. Aquí en la imagen tenemos tres ondas y vemos que la onda inferior está señalada como la más intensa porque es la que tiene mayor amplitud. Recordemos que la amplitud es el punto máximo que alcanza la onda desde el punto de equilibrio, es decir, de la línea que la atraviesa por la mitad hasta la cresta o el valle. Entonces, de esas tres que tenemos allí, la onda inferior es la que tiene mayor amplitud, por tanto es la más intensa. Si habláramos de ondas sonoras, diríamos que esta, que es más intensa, tendría entonces un volumen fuerte. En cuanto al transporte de energía, tenemos entonces que una onda tiene más energía cuando su frecuencia es mayor. Es decir, entre más oscilaciones tiene la onda, entre menor es su longitud de onda, más energía va a transportar. Recordemos que la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. Entonces, entre las ondas que tenemos aquí, vemos que la que está en azul es la que tiene menor distancia entre las crestas. Eso me indica que tiene mayor frecuencia, tiene más oscilaciones, por tanto, esa onda es más energética. La onda que está en verde, vemos que la distancia entre cresta y cresta es mayor, por tanto va a transportar menor energía. Si habláramos de ondas sonoras, entonces veríamos que esta onda azul me está representando entonces a un tono alto o un tono agudo, porque veíamos anteriormente que en cuanto al sonido, aquellas ondas que tienen mayor frecuencia decíamos que eran aquellos sonidos agudos. Bueno, una vez visto el tema de las propiedades de las ondas, voy a explicarles entonces la actividad correspondiente para este plan de clases. En el punto número 1 tenemos 5 preguntitas relacionadas con la parte de la conceptualización. Entonces usted va a leer la conceptualización y va a contestar estas preguntitas como aparecen allí. En el punto 2 tenemos 5 imágenes que representan propiedades de las ondas. Entonces, de acuerdo a lo leído y a lo explicado, usted va a identificar para cada uno de estos ejemplos cuál propiedad de las ondas es y va a justificar su respuesta, va a decir el por qué escogió esa propiedad para esa imagen. En el punto 3 tenemos dos situaciones de interferencia de ondas. Va a explicar qué efecto se genera. Recuerden que veíamos en la interferencia que podían darse interferencias constructivas o destructivas. Entonces vean las dos situaciones, la A y la B, y van a decir qué sucede para estos casos. En el punto 4 tenemos entonces dos imágenes que me están representando la polarización de la luz. Entonces, de acuerdo a lo que ya se explicó en la teoría, en la conceptualización, y lo que tenemos aquí en estas imágenes, con sus propias palabras, explique cómo funcionan los lentes polarizados, porque cuando nos los colocamos podemos ver mucho mejor que cuando no los tenemos. En el punto 5 tenemos dos grupos de ondas, un grupo A y un grupo B. Usted va a comparar los dos grupos. Entonces tiene, en el caso, por ejemplo, el grupo A va a comparar las dos ondas que están allí. Es decir, usted va a tener en cuenta la amplitud, la intensidad, frecuencia y el transporte de energía. Entonces, por ejemplo, usted va a decir la onda superior es más intensa porque tiene más tal cosa, o tiene menos frecuencia porque su longitud de onda es tal, o transporta más energía porque se observa que tiene tal frecuencia. Entonces tenga en cuenta las características que ya vimos anteriormente. Esto, pues finalizamos la explicación para este plan de clases número 4. Que estén muy bien, chicos.